Espíritu, Espíritu. La iglesia dice, Jesús le dijo, permítame, estoy mal, no es ese versículo, es que no tengo mis lentes, aquí están. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Hasta aquí la palabra del Señor. Hoy vamos a tocar un tema que es un tema muy bonito. Vamos a ver algo que tal vez tú ya lo has escuchado bastante, tal vez ya lo has meditado o has escuchado este tema, pero yo quiero compartirlo contigo hoy en esta tarde, dado que hoy se conmemora algo precioso que pasó hace más de 2000 años. Allá afuera la gente lo hace como si fuera solamente un recordatorio, pero sin darse cuenta la importancia de lo que sucedió hace más de 2000 años, cuando Cristo Jesús bañaba ese madero con su preciosa sangre, cuando su rostro era desfigurado por los golpes que recibió en el rostro de aquellos soldados romanos, cuando pedazos de su carne caían de su espalda y la sangre bañaba todo su cuerpo, y eso lo hizo para pagar una deuda que tú y yo no podíamos pagar. Pero alguien más satisfizo la justicia de un Dios santo que demandaba que el pecado tenía que pagarse, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a orar. Inclina tu rostro, vamos a ponernos en las manos del Señor. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos brinda de estar en tu casa de oración meditando tu palabra. Te doy las gracias porque tu misericordia está reflejada en nuestras vidas, que hoy nos da la oportunidad de estar en tu casa de oración para adorarte, para bendecirte y para nutrir nuestros espíritus con tu bendita palabra. Padre, bendice a tu iglesia que ya está aquí reunida. Bendice a mis hermanos que no pudieron venir, Señor. Bendíceles donde quiera que estén, Señor. Sea tu Espíritu Santo con ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, nos disponemos a escuchar la voz de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que agudices nuestros sentidos y que nuestros corazones, Dios mío, sean receptivos a tu palabra en esta hermosa tarde, Señor. Agrega bendición a esta palabra y derrama gracia sobre mi vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor, hermanos? Gloria al Señor. Vamos a tocar las 7 palabras de Jesús en la cruz. Estas 7 palabras no son expresiones aisladas de agonía, sino que es una revelación progresiva del corazón de Dios en la obra redentora en la cual tú y yo encontramos salvación y perdón de pecado. Hay una palabra, más bien hay varias palabras en estos versículos que acabamos de leer que yo quiero exponer en esta tarde. Yo quisiera que tú pusieras un poquito de atención, que son palabras importantes que a veces no tomamos con seriedad, pero hoy quiero llevarte a través de la Escritura con estas palabras. Y la primera palabra que yo quiero tocar hoy es en esta tarde, esa frase que el Señor Jesucristo dijo, estando en la cruz del Calvario, estaba colgado en ese madero, y el Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónales porque no saben
lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34 dice así: y Jesús decía, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hermanos, en el punto máximo de la injusticia, Cristo está intercediendo por los malvados, por los pecadores. Todos aquellos que están ahí le están injuriando, le están diciendo, ¿sabes qué? Ya está en la cruz, lo están injuriando, es decir, lo están maldiciendo, lo acaban de golpear los soldados romanos, viene arrastrando el madero sobre todo ese camino que va camino al Gólgota. Esa cruz que él iba arrastrando, amados hermanos, él no llevaba la fuerza suficiente como tú y como yo. Tal es así que un hombre llamado Simón de Cirene tuvo que acercarse para ayudarle con esa carga que era muy pesada. Jesús va caminando. ¿Cómo te imaginas a Jesús? Ojalá y pudieras cerrar tus ojos y te imaginaras cómo era el rostro de Jesús en ese instante. No sé cómo te imaginas el rostro del Señor, porque Isaías capítulo 53 pinta a un Cristo desfigurado. Dice que no tenía parecer porque había sido golpeado. ¿Te puedes imaginar esas espinas que atravesaron su cabeza? Cómo atravesaron su piel y lo desgarraron por dentro. El Espíritu Santo tuvo que hacer algo maravilloso para que esas espinas no entraran en el cerebro, porque si no hubiese muerto en ese mismo instante. ¿Te puedes imaginar cuántos golpes recibió de un soldado? No de un hombre común como tú y como yo, no como Isaac, como yo, que estamos flaquitos. Bueno, no tanto, yo no tanto, pero Isaac sí. Pero eran soldados grandes. Eran soldados con brazos fuertes que estaban alistados para la guerra. Y cuando Jesús estaba ahí, venían y lo golpeaban en el rostro. Cuando Jesús estaba ahí, amados hermanos, había un hombre con un látigo de 7 puntas. Se cree que en las partes de las puntas ponían huesos o ponían pedazos de fierro, que cuando le pegaban en la espalda, esos pedazos de carne se desprendían de la espalda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te puedes imaginar a Jesús todavía cargando un madero con la espalda completamente destrozada? Son esos pedazos de carne, yo creo que cayeron en sus piernas, bañaron sus piernas, y el lugar donde él estaba quedó salpicado de esa sangre preciosa. El justo por los injustos, pagando algo que él no debía. Y todavía, estando en esa cruz, él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese, amados hermanos, es el punto máximo de la injusticia. Pero también podemos ver que Cristo intercede. No solamente muestra misericordia, encarna la misma misericordia, porque él veía a todos sus enemigos que estaban ahí. ¿Recuerdas el Salmo 22, ese Salmo mesiánico? Cuando él dice que toros lo han rodeado, toros bravos de Basán, perros lo han rodeado. Y está Jesús ahí, amados hermanos, y Jesús está orando, está pidiendo por ti y por mí. Y nosotros de verdad que no sabíamos. Si nosotros hubiéramos estado, si yo te preguntara, ¿qué hubieses hecho tú si hubieses estado en ese momento? Tal vez tú ahorita me dirías, uy, no, tal vez yo me pongo a llorar, o tal vez serías uno de aquellos que injuriaban y que maldecían, o que tal vez decían, bueno, si es el Cristo, el enviado de Dios, que se sabe él mismo. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Había un hombre que regaló la tumba para Jesús, era un hombre rico, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es Jesús, estando en esa cruz, que todavía tuvo la fuerza y mostró esa gracia, esa misericordia que estaba mostrando por el pecador, al decirle, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te quiero llevar un poquito más atrás. ¿Recuerdas a Jesús orando allá en el monte cuando está diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa? ¿Te puedes imaginar a Jesús, la agonía que él sentía? Él ya sabía lo que iba a pasar. Él sabía que iban a crucificarlo. Él sabía que lo iban a golpear con puño cerrado, que le iban a dar con una caña en su cabeza, que su espalda iba a quedar destrozada. Él ya lo sabía. Pero la cruz, amado hermano, la cruz de Cristo no comienza con juicio. No comienza con juicio para ti y para mí. La cruz de Cristo comienza para ti y para mí con gracia, un regalo que no merecemos. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el justo por los injustos, el santo y puro, sin mancha, sin pecado, pagando por los pecadores como tú y como yo, derramando gracia sobre gracia y misericordia sobre misericordia, y mostrando un amor tan grande, amado hermano,
Porque Dios, recuerda, Dios es justo y en medio de su justicia, Dios necesitaba que alguien pagara por el pecado del hombre. Pero al mismo tiempo Dios es amor y Dios estaba mostrando su amor cuando su propio Hijo estaba dando la vida por ti y por mí. Y todavía, hermano, nos encontramos algo precioso ahí. Es Dios mostrando gracia, pero también es Dios mostrando justicia. Es Dios mostrando su amor y su misericordia. Está ahí clavado el Señor Jesucristo. Está un ladrón a su derecha y otro a su izquierda. Esos dos hombres eran lo sucio de lo sucio, lo peor de lo peor, la basura de la basura. Y ellos estaban también allí. Y te puedo asegurar que ellos habían escuchado la palabra del Señor. Dice ahí en Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay personas, desde hace un rato ando medio tartamudo, hermano, discúlpenme. Hay personas que aún en el umbral de la muerte no se atreven a reconocer que Cristo es el Salvador de su vida. Hay personas que a pesar de que saben que están a punto de partir de este mundo, esa gracia no se derrama sobre ellos, esa misericordia no se derrama sobre ellos. Y hay personas que aún en el último momento de su vida, antes de atravesar las puertas de la eternidad, su corazón se endurece aún más. Por eso, ese ejemplo que quedó plasmado en la Biblia de dos hombres que están al lado de Jesús, uno muestra que Dios al final del camino del hombre, cuando reconoce su falta y su pecado, y viene a la cruz de Cristo, y viene al Señor Jesucristo a buscar gracia y misericordia, la puede encontrar. Pero también muestra que hay hombres, que hay personas que a pesar de estar mirando que hay gracia y misericordia, la desprecian aún en el último minuto de su vida. A uno se atrevió también a injuriar a Jesús, pero el otro dice, ¿sabes qué? Ten cuidado, fíjate lo que estás diciendo. Nosotros a la verdad estamos aquí porque lo merecemos. Nosotros somos malhechores, nosotros hemos hecho cosas muy malas. Pero este hombre que está aquí, nada ha hecho. Y todo termina ahí. Fíjate, este hombre, por eso dice que ha sido el mejor ladrón de todos los tiempos. Estando en ese momento, dice que le dijo, Señor, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué dijo Jesús? Jesús le respondió inmediatamente, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es Jesús derramando gracia y misericordia y salvando a un hombre, pero al otro hombre no le dijo absolutamente nada. No lo mandó al infierno, no le dijo vas a estar en el infierno, pero ya Jesús sabía el destino de ese hombre que estaba también a su lado, que estaba muriendo igual que el otro. Jesús quiere derramar gracia sobre todos los pecadores. Pero no todos los hombres, no todas las personas aceptan esa gracia. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al ladrón arrepentido le concede salvación inmediata. No le dijo, ¿sabes qué? Pues a lo mejor lo puedo hacer contigo. No, inmediatamente le dijo que iba a estar con él en el paraíso. Aquí se revela la doctrina de la justificación. Aquí se revela que por gracia somos salvos, no por méritos propios. Ese ladrón a un lado de Jesús no tuvo el tiempo, no tuvo la oportunidad de hacer buenas obras, de ir y predicar, de dar ofrendas, de diezmar en algún lugar. No tuvo la oportunidad de hacer nada absolutamente bueno que pudiera decir él, por mis méritos estoy contigo en el cielo. Sino que simplemente creyó en Jesús por puritita gracia y de repente el Señor Jesucristo lo justifica. La justicia de Cristo, escúchame bien. Ese hombre era un pecador que se merecía todo el peso de la ley que Cristo Jesús estaba sosteniendo sobre sus lomos, y su propio Padre estaba aplastándolo, porque toda la ley de Dios, toda la justicia de Dios estaba cayendo sobre los hombros de Cristo Jesús, aplastándolo, moliéndolo. Y es ahí donde ese hombre alcanzó la justicia de Cristo, lo revistió en ese mismo momento, y Cristo Jesús lo presentó como inocente delante del Padre, cuando este hombre no había hecho absolutamente nada bueno. Ahí encontramos la doctrina de la justificación. Salvos por fe, creen en el Señor Jesucristo, al que creyere y fuere bautizado, no por obras para que nadie se justifique, porque el arrepentimiento es un don de Dios. Porque el don de Dios, el don viene del Padre de las luces, y es un don irrevocable. Es el don de Dios que estaba dando a este hombre. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Jesús estaba enseñando algo impresionante en la cruz del Calvario. Aún en la muerte,
Aún en la muerte Jesús estaba teniendo compasión y misericordia y le abrió el paraíso a un hombre que no se lo merecía. Eso es lo que vino Cristo Jesús a la tierra, a morir por ti y por mí. Porque recuerda que la ira de Dios está sobre todos aquellos que son hijos de desobediencia, aquellos que no han venido a la cruz de Cristo, aquellos que no han sido lavados por la sangre del Cordero. Aún la ira de Dios los va a aplastar, porque Cristo Jesús va a derramar todo el peso de su ley, porque la justicia necesita quedar satisfecha. Pero tú y yo, que ya hemos creído en Cristo Jesús, tenemos la misma suerte de ese ladrón que creyó en Jesús en el último momento de su vida. San Juan, amados hermanos, capítulo 19, versículo 26 y 27, ahora te lo voy a leer. Pero quiero que entiendas algo. Eso que Jesús estaba haciendo en la cruz no es cualquier cosa. Es el regalo más grande que Cristo Jesús estaba haciendo a la humanidad. Y es ahí en la cruz del Calvario donde se ve reflejada la justicia de Dios, que es uno de los atributos de Dios, que Él es justo. Pero también se ve reflejado otro de los atributos de Dios, que es el amor. Dios es amor. Y Dios, en medio de su justicia, no puede perdonar nada más por perdonar, porque sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. Y Dios estaba mostrando la justicia y estaba mostrando también el amor al mismo tiempo. Jesús ocupó otra palabra, que es la palabra número 3. Mujer, he ahí tu hijo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Cuántos recuerdan quién es el discípulo amado? Sí saben quién es, ¿verdad? Juan. En medio del dolor, Jesús está estableciendo una nueva comunidad. La cruz no solo reconcilia con Dios. Recuerda que éramos enemigos de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Jesús, Cristo Jesús nos reconcilió con el Padre. ¿Recuerdas esa frase que ocuparon los ángeles cuando visitaron a los pastorcillos que estaban en el campo mientras Jesús estaba naciendo y estaba en un pesebre? ¿Qué dijeron? Paz a los hombres de buena voluntad. No se refiere a la paz que tú te imaginas, sino que se refiere a lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario, que nos iba a unir nuevamente con el Padre. Ya no vamos a ser enemigos de Dios, sino que nuevamente íbamos a tener una relación cercana con el Señor. Jesús también redefine las relaciones humanas bajo el amor redentor. A Juan le dijo: tómala como madre. Aquella mujer que dio a luz a Cristo Jesús, aquella mujer que estaba sufriendo como sufriría cualquier otra madre al mirar que su hijo está siendo clavado en una cruz. San Juan capítulo 13 versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba implementando esto. Dice: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esa es tu responsabilidad. Esa es mi responsabilidad, de que nos amemos los unos a los otros, porque cuando nos amamos los unos a los otros, damos testimonio de que estamos obedeciendo y practicando aquello que Cristo Jesús le dijo a Juan juntamente con su madre. Nosotros no podemos vivir odiando, aborreciéndonos entre nosotros. Nosotros tenemos que vivir en amor, porque el que no ama a su hermano es un mentiroso y la verdad no está en él. Porque una característica de todos aquellos que hemos nacido de nuevo es que amamos al hermano. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos. En esto conocerán que son mis discípulos, si se andan peleando, si se andan mordiendo. No, la palabra enseña que una característica de todos aquellos que han venido a la cruz es el amor. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Era nuevo ese mandamiento? Ya venía la escritura del Antiguo Testamento. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, escúchame. ¿Qué pasa cuando uno tiene un fuerte dolor en el cuerpo? ¿Tú tienes ganas de hablar con alguien? ¿Tú tienes ganas de decirle lo que sientes en ese instante? No, tú lo que quieres es descansar, que nadie te moleste porque tienes un dolor muy fuerte. Jesús está a punto de ser clavado en una cruz.
Esos clavos afilados están a punto de atravesar sus manos. No atravesaron aquí, atravesaron acá. Porque si atravesaban en la mano, cuando los clavaban en la cruz, ese clavo se desgarraba, pero aquí se atoraba esa mano o ese brazo. Eran amarradas las manos cuando estaba la cruz en el piso. Los romanos sacaban un gran martillo y sacaban unos clavos muy grandes porque los iban a clavar en la cruz. Y los sometían y los clavaban y luego ponían los dos pies juntos y clavaban los dos pies juntos. Y al momento de la cruz, levantarse, imagínate, ya Jesús está sangrando de la espalda, está desgarrado de la espalda. Yo creo que se le veían parte de las costillas por la parte de atrás de la espalda. Tal vez la columna vertebral estaba descubierta de tanto latigazo. El rostro no tiene forma, está completamente desfigurado del rostro. Su frente, su cabeza está atravesado con espinas. Está cansado por caminar cargando una cruz en toda esa subida que llevaba al monte. Y cuando lo acuestan en el piso, cuando levantaban esa cruz, porque había un hoyo donde le iban a parar, cuando levantaban esa cruz y esa cruz golpeaba el piso, era un dolor horrible que sentían, porque sentían morirse. No a todos les hacía lo mismo. Cristo Jesús murió de una manera muy cruenta, fue horrible. Y Jesús todavía tiene la fuerza y muestra su amor y su misericordia. Y está dando un consejo para todos nosotros que somos hermanos. Y está diciendo, ámense los unos a los otros. ¿Cómo estaba demostrando Jesús su amor por nosotros? Estaba en una cruz. ¿Cómo tenemos que demostrar nuestro amor nosotros? Tenemos que venir a la cruz. Todos los días, cada día, la palabra enseña a través de los labios del apóstol Pablo. Cada día toma tu cruz y tienes que seguir a Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron. Colosenses 3:5, haz morir pues lo terrenal en ti. Tenemos que morir todos los días, cada día. Estamos en la cruz juntamente con Cristo crucificados y tenemos que morir al yo, al ego, al egoísmo, a la soberbia, a la altivez. Tenemos que andar como Cristo anduvo. Él anduvo en amor, él era misericordioso, era manso, era humilde, él perdonaba rápidamente. Y es lo mismo que tenemos que hacer todos nosotros. Y de repente la cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús y el Padre nunca, jamás, desde la eternidad y hasta la eternidad, se habían separado un solo instante. Lo santo y el pecado no se llevan. Jesús estaba en esa cruz y de repente él exclama porque sintió como el Padre volteó el rostro y no lo estaba mirando. No es como muchos predicadores lo dicen, es como la palabra lo enseña. No es que Jesús de repente, amado hermano, o el Padre estaba en el cielo, como dicen algunos predicadores. El Padre sentía tan feo de que su hijo estaba en la cruz y le volteó el rostro y no le hacía caso. No. Lo que pasa que en ese momento Cristo Jesús estaba tomando el lugar que a ti y a mí me corresponden a causa del pecado. Y Él no es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que por ti y por mí se hizo pecado. Fue clavado en la cruz como un pecador, como si él hubiera cometido toda la falta, porque Dios estaba demandando que alguien pagara por el pecado que tú y yo no podemos pagar. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esa es una pregunta. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo sé que tú recuerdas el Salmo 22. Yo sé que has leído el Salmo 22. Yo te he recitado bastante el Salmo 22, que es un salmo mesiánico. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Es Jesús que está diciendo en este salmo. Y luego dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y Jesús dice, pero yo soy gusano y no hombre. ¿Era Jesús un gusano? Fíjate hasta dónde nuestro Señor Jesucristo tuvo que tomar nuestro lugar. Es que quiero que entiendas algo. El pecado sigue siendo horrible delante de los ojos de Dios.
Por pequeño que parezca, el pecado es algo que Dios sigue aborreciendo. Y podemos mirar que es algo que Dios toma verdaderamente en cuenta, que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que dejó caer toda su ira. Toda la justicia de Dios tenía que quedar satisfecha. Y entonces toda esa ira sobre el pecado fue derramada sobre un solo hombre. Jesús de repente experimenta el abandono que el pecado merece. Jesús en ese momento está experimentando algo horrible. Él se sintió abandonado por su Padre. Y dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? El Salmo mesiánico nos dice claramente por qué fue abandonado. Aquí ocurre el misterio de la sustitución. Otra doctrina importante: el Santo de los Santos, cargando la ira divina. El lugar que a ti y a mí nos corresponde o nos correspondía, lo tomó Cristo Jesús, el sustituto, el que tomó tu lugar, el que tomó mi lugar a causa del pecado, para que la ira de Dios no nos aplaste ni a ti ni a mí. Alguien tomó tu lugar, el sustituto perfecto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Fue Cristo Jesús. Todo lo que la gente hizo hoy en este día, todos esos recorridos que hacen en la calle, ni siquiera entienden, no saben qué es lo que están haciendo. Y la gente siente que porque participan en ese acto, ellos se sienten bien, sienten que están bien con Dios, mas ellos no se dan cuenta en realidad lo que ese sacrificio en la cruz del Calvario significa. Y cientos de cristianos tampoco han entendido lo que ese sacrificio en la cruz del Calvario significa. Muchas iglesias, hermano, este día la ocupan precisamente para estar alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Y hay pastores que se dedican a enseñar todo esto que a veces no entendemos. Déjame decirte algo. Esto que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, cada vez que nosotros lo recordamos, cada año que llega Semana Santa, nosotros deberíamos de estar quebrados delante del Señor y decirle: Padre, muchas gracias por haber enviado a tu Hijo. Gracias porque Cristo Jesús tomó el lugar que yo me merecía. Jesús está ahí, ya está clavado en la cruz, está desangrado, para que las personas que crucificaban murieran más rápidamente. Venía un soldado romano y les quebraba las piernas. Agarraba un gran martillo y les bajaba las piernas para que no tuvieran fuerza para impulsarse, y como se desguanzaban completamente, ellos morían más rápidamente. Pero recuerdas que cada cordero que iba a ser presentado por una ofrenda por el pecado, debería ser un cordero perfecto, sin ningún hueso quebrado, debería de ir completo. Jesús no hubo necesidad de quebrarle las piernas, pero de repente, él estando ahí, dice la palabra del Señor que Cristo Jesús tuvo sed. Esta parte de la Escritura muestra la humanidad de Jesús. Esta parte muestra que Jesús estaba ahí como hombre, sufriendo como hombre. Él tenía un dolor como el hombre. Él estaba padeciendo como tú y como yo. Por eso dice la palabra del Señor: experimentado en quebranto, experimentado en dolores. Un hombre que sabe lo que es el dolor físico. Un hombre que experimentó todo eso. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. San Juan capítulo 19, versículo 28. Expresa, hermanos, su plena humanidad. Expresa, hermanos, en un cumplimiento profético. Jesús estaba cumpliendo completamente la palabra. Yo he escuchado que algunas personas dicen: bueno, Jesús pudo aguantar porque pues Jesús era Dios. Pero cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, estaba completamente 100% como un hombre como tú y como yo, que estaba experimentando todo el dolor que cualquier persona puede experimentar. Ya desde el monte dice que cuando estaba orando, él estaba angustiado. Y cuando estaba angustiado, dice que cuando estaba orando, de repente los vasos sanguíneos empezaron a reventarse. Y eso sucede cuando hay una angustia muy grande. Los vasos sanguíneos empiezan a reventarse, y es por eso dice que empezó a sudar gotas de sangre. Ya desde ahí estaba padeciendo nuestro Señor Jesucristo. Está expresando su humanidad y está dando cumplimiento a un acto profético. Salmo 69, 21 dice: me pusieron además
y él por comida. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. El vinagre lo mezclaban con otra sustancia que es la mirra. Esa sustancia se la daban a aquellas personas que estaban sufriendo mucho porque es como un anestésico. Cuando esas personas lo probaban y entraba en su cuerpo, aminoraba el dolor. Pero Jesús no lo aceptó. Jesús no aceptó nada de eso. Le estaba dando una ofrenda perfecta por el pecado de la humanidad. Todo eso sucedió en ese momento. El que es la fuente de agua viva ahora sufre sequedad por nuestra redención. ¿Has escuchado esa palabra? Que tenga sed, que venga y que beba gratuitamente. Ese hombre que era la fuente de agua viva, ahora como hombre está padeciendo una sed horrible. Él está teniendo mucha sed. Y todo eso lo está haciendo por nuestra redención. Está tomando tu lugar, está tomando mi lugar. Haz de cuenta que el mismo infierno lo estaba aplastando, lo estaba haciendo padecer cada sufrimiento que el hombre merece a causa del pecado. Juan 7:37 dice lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y ahora Jesús está clavado en una cruz y dice: tengo sed. ¿Te puedes imaginar cómo fue ese momento cuando Jesús dijo tengo sed? Yo me lo imagino ya un poco débil, sin fuerzas, los labios secos, ya no tenía fuerzas en su cuerpo, la sangre ya había escurrido y de repente él tiene sed. Y vienen los soldados y mojan esa estopa y le ponen, y él prueba aquel vinagre con mirra y no está dispuesto a tomarla porque no quiere aminorar su dolor. Está haciendo una ofrenda por el pecado, está haciendo un sacrificio perfecto por el pecado. No hubo necesidad de que le quebraran los huesos. Él sabía que tenía que ir completo. El Espíritu Santo algo tuvo que hacer cuando esos clavos atravesaron para que su hueso no fuera perforado, no fuera quebrado. Para que cuando lo atravesaron aquí en las manos y en los pies, esos huesos no tuvieran no se lastimaran absolutamente para nada. Ese es nuestro Dios que está ahí. Y está diciendo que ahora tiene sed. Aquel que se paró y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, como hombre, padeciendo, sufriendo, desangrado, ahora tiene sed y está padeciendo todo esto. Y de repente llega la sexta palabra, que es una palabra que a ti y a mí debería darnos gozo y alegría. Consumado es. Esa palabra, consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. San Juan capítulo 19 versículo 30. Hermano, eso no es derrota. Así como Satanás pensó que lo había vencido, que la muerte había vencido, no es una derrota, sino que es la victoria más grande que nadie jamás había tenido sobre la muerte, sobre el infierno, sobre el mismo Satanás. El Hijo de Dios, el Cristo, había vencido cuando dijo: consumado es. Esa palabra tetelestai, que significa, que declara, que dice abiertamente: la deuda ha sido pagada, la deuda está cancelada, no hay nada más que pagar. Esto es el fin, he pagado hasta el último. Fue ahí cuando Jesús agarró la copa de la ira de Dios y bebió hasta la última gota, y la ira de Dios lo aplastó completamente en esa cruz en la cual Jesús estaba tomando tu lugar y tomando mi lugar. La obra expiatoria, esa obra expiatoria estaba completa. Nada puede añadirse, nada puede quitarse. Lo que Cristo empezó lo terminó de principio a fin. Cumplió toda la ley. Amado hermano, la ira de Dios quedó satisfecha cuando Cristo Jesús dijo: consumado es. Toda la ira de Dios, toda la justicia de Dios quedó satisfecha en ese mismo instante cuando Jesús dijo: la cuenta ha sido pagada. Esa cuenta que tú y yo teníamos a causa del pecado, que no podíamos pagar, que el arcángel Miguel no podía pagar, que ningún querubín, ningún serafín podía pagar, porque ellos tienen vida, pero tienen vida porque Dios les dio vida. Pero Jesús dijo: yo soy la vida, a mí nadie me la quita, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Está Jesús ahí diciendo: todos ustedes que están llenos de pecado, que tienen una deuda que no pueden pagar con sus méritos, con sus obras, con todos sus rituales, con toda la sangre de cordero que ustedes cada año a causa de su pecado vienen y derraman, que solamente cubre pero no quita el pecado del hombre. Déjenme decirle algo: todos aquellos que vengan a la cruz de Cristo, todos aquellos que acepten el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la deuda ha sido cancelada.
Toda expiatoria está completa. El Hijo de Dios ha pagado por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Una sola ofrenda por el pecado. El Cordero perfecto. Aquel Cordero que anunciaba a Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo. ¿Te acuerdas? Tráeme a tu hijo, tu único hijo, a tu hijo que tanto amas, a Isaac, tráemelo, me lo vas a sacrificar. Y Abraham va y cumple eso. Y cuando iba a atravesar el corazón de su hijo, un ángel dice: detente. Nosotros decimos ahora en Semana Santa, cuando vemos la película: ¡ay, lo iba a matar! Eso no es el final, es una introducción de la historia que Cristo Jesús iba a venir a cumplir. Jesús está ahí, amados hermanos, es una profecía de la cual nos está diciendo: bueno, Abraham lo sacrificó a su hijo, pero un día Dios Padre va a dar a su Cordero perfecto, y Él sí va a arrancar el cuello de su Cordero, pero Jehová quiso quebrantarlo. Isaías capítulo 53, versículo 10. Es Dios mismo que está diciendo que lo que empezó Abraham en una profecía, Él lo iba a venir a cumplir. Todos esos sacrificios de los corderos a causa del pecado, que una vez al año el sumo sacerdote tenía que hacer por él mismo y por los pecados de los demás, es simplemente una sombra de lo que Cristo Jesús iba a venir a hacer a la cruz del Calvario. Gloria a Dios, aleluya. La última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es Jesús el que está hablando ahí. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Termina como empezó. Tenía una confianza íntima con su Padre. Después de eso clama a su Padre, y el Padre lo ha abandonado a causa del pecado. Pero cuando ha bebido la última copa de la ira de Dios, Él dice: Padre, ha quedado pagada la deuda. Entonces nuevamente viene esa confianza del Padre con su Hijo. El Hijo se entrega voluntariamente, mostrando que la cruz no le fue impuesta, sino que Él mismo asumió ese papel cuando Él quiso venir a morir por ti y por mí. Era un plan redentor. Ya Dios tenía un plan perfecto de salvación. Satanás pensó que podía vencer a Jesús con la muerte, mas él no sabía que iba a ser la derrota más grande que él iba a tener. San Juan 10:18 dice lo siguiente: nadie me la quita. Jesús es la vida, nadie se la quita, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Te puedes imaginar en el cielo una reunión entre los 24 ancianos? Tal vez están los ángeles, los querubines, los serafines, las miriadas de ángeles, el Padre hablando y diciendo: ¿saben qué? Hay un problema en la tierra. El hombre ha pecado y por su pecado se merece en el infierno, y la paga del pecado es la muerte. Pero yo tengo un plan para ellos. Pero ¿quién de ustedes quiere ir a pagar por el pecado del hombre? Nadie podía levantarse y decir: yo voy. Tal vez hubo un silencio. Si el hombre se pudiera salvar solo, tal vez Jesús o Dios hubiera dicho: ¿saben qué? Pues que se salve el que pueda, el que se porte bien, el que haga buenas obras, que se salve solito, y aquí lo esperamos. Pero no. Jesús tomó el lugar y dijo: Padre, envíame a mí. Y fue Jesús el que vino. Hermano, nada tiene que ver. Escuchaba yo una ilustración que para mí no tiene nada que ver. Dice que Satanás tenía un mercado donde había muchos esclavos, y los esclavos son los pecadores, y que Jesús empezó a preguntar que cuánto quería por cada uno de ellos, y que le dice: yo quiero tu sangre. No, Jesús no le pagó nada a Satanás por el pecado. No fue así. Tenía que quedar satisfecha la ira de Dios a causa del pecado, no por Satanás, que te tenía prisionero en tus delitos y pecados. Satanás ya tiene un lugar destinado. Ahora escucha esto que acabo de decir: nadie me la quita, porque Jesús es la vida. En conjunto, hermano, estas palabras revelan un Salvador que perdona, un Salvador que sufre, un Salvador que salva, un Salvador que cumple, un Salvador que vence, y un Salvador que confía en su Padre.
nuestro Señor Jesucristo. La cruz no es solamente un evento histórico. La cruz es el punto donde el amor y la justicia de Dios se abrazan. ¿Te puedes imaginar que la justicia de Dios y el amor de Dios estén en un mismo lugar, que es la cruz del Calvario? La Biblia dice que no puede tenerte Dios por inocente, porque entonces violaría su propia palabra. Dios no puede tener por inocente al culpable, porque entonces la justicia de Dios sería violada. Pero en esa cruz, la justicia y el amor se abrazaron, se besaron en ese momento. Como dice Salmos capítulo 85, versículo 10. Escucha este salmo, hermano. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¡Wow! ¡Qué salmo tan sorprendente! Están hablando de nuestro Señor Jesucristo. Están hablando de los atributos que Dios el Padre tiene, que Él es un Dios justo. Y están hablando de que Dios es amor y que en ese momento se abrazaron, se besaron, se juntaron. Allí el pecado es juzgado. En esa cruz. Pero el pecador es invitado a venir a Cristo Jesús. Y la pregunta, hermano, no es solo ¿qué dijo Jesús? Estas palabras que dijo Cristo Jesús en la cruz. Eso no es solamente lo que quiero preguntarte o enseñarte en esta tarde. Lo que yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿cómo vamos a responder nosotros ante aquel que murió, resucitó y volverá nuevamente a la tierra por todos aquellos que le han recibido y han aceptado ese sacrificio en la cruz del Calvario? Cristo Jesús está demandando algo de nosotros. Cristo Jesús está pidiendo que todos aquellos que verdaderamente han aceptado la cruz de Cristo vivan, como dice la palabra. Nosotros ya no vivimos para el mundo. Nosotros ahora estamos muertos para el mundo y estamos vivos para el Señor. Estamos crucificados juntamente con Cristo. Tenemos que matar cada parte de esta carne, de este hombre que aún quiere rebelarse contra la voluntad santa de Dios. Cada uno de nosotros necesita alinear su corazón al corazón de Dios. Y todo lo que Dios quiere que tú y yo hagamos ya viene escrito en la bendita palabra del Señor. Y una de las cosas, como dijo Cristo Jesús en la cruz del Calvario: Juan, ahí está tu madre, ahí están tus hermanos. Y esa frase que en una ocasión comiendo tal vez con ellos y platicando les dijo: yo quiero decirle algo, en algo se va a demostrar si ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos con los otros. El amor de Dios tiene que habitar en nuestros corazones. Hermanos, seamos rápidos para perdonar. Seamos misericordiosos y bondadosos. Aprendamos a reconocer cuando nos equivocamos. Estamos rodeados, hermanos, de gente imperfecta. ¿Cuántas veces no he ofendido de palabra o de acción? Tal vez sin darme cuenta, pero lo he hecho. Otras veces lo he hecho sabiendo que estoy ofendiendo. Y necesitamos actuar con misericordia. Y cuando nos demos cuenta, tenemos que hacer las cosas rápidamente, sin esperar, amado hermano, que un ángel te venga a hablar. ¿Has orado alguna vez? Señor, si tú quieres que yo lo haga, ponme esta señal. Tú no necesitas ninguna señal. Tenemos la bendita palabra de Dios. Cristo Jesús vino y murió por ti y por mí. Y lo hizo por el pecado. Creo que no es justo que tú y yo sigamos practicando el pecado por el cual Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Consumado es. La cuenta ha sido saldada. Y abundaremos, viviremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. De ninguna manera. Hermanos, de verdad que yo me quebraba en oración y le decía: Padre, yo no alcanzo a entender cuán grande es tu amor por mí. ¿Qué pudiste ver en mí? ¿Qué es lo que yo he aportado para mi salvación? Lo único que yo he aportado es el pecado que ha sido perdonado de parte de Dios. Y yo que he aceptado el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que es suficiente. No necesito agregarle nada. Ese sacrificio es un sacrificio perfecto. No seamos como los del mundo, hermanos, que nos llenemos de rituales,
que hagamos tantas cosas para aparentar algo que uno mismo sabe que no es correcto. Vengamos a la palabra. Aceptemos el sacrificio y vivamos como discípulos de Cristo Jesús. Amémonos los unos a los otros. Amemos al Señor en primer lugar, para que el amor por nuestros hermanos y nuestra familia sea ordenado de una manera santa, de la manera correcta, de la cual Dios está demandando. Pónganse sobre sus pies, vamos a dar gracias a Dios en esta noche. Ya.